La voz de oro de Colombia, Gustavo El Tato Sanín, se ha vuelto viral en los últimos días por su retiro de Caracol, la cadena radial colombiana. Gustavo, bienvenido a los reportajes de Reporteros Asociados del Mundo. Rubén, un abrazo enorme. Ahí estamos bien, ¿cierto? Perfectamente la modulación. Estamos bien. Eh, ok, correcto. Un saludo para toda la gente, a la gente que nos sigue a esta hora en esta reunión que tenemos. Y muy atento a tus preguntas en esta nueva era del Tato Sanín 2025. Bueno, Gustavo, en este momento hay varios periódicos y medios que tienen que ver con Reporteros Asociados que nos ven desde el exterior y van a escuchar precisamente lo que usted nos va a contar, su versión exacta de la salida de Caracol. Pero primero contémosle a los que no lo conocen mucho, porque en Colombia se conoce bastante, pero a los demás periodistas y los más oyentes y de los que están con nosotros en las redes, para que usted nos diga quién es el Tato Sanín. El Tato Sanín es un peregrino que cumple un ciclo con Caracol, libre desde el 1 de febrero de este 2025, día y fecha donde estaba cumpliendo los 38 años con esta compañía. Eh, Comencé la radio a finales de los 80, terminé el colegio e ingresé al grupo radial colombiano aquí en Pereira, en la Querendona, a través de Radio Ciudad de Pereira. Ahí fueron mis primeros pinitos como locutor, como animador, como programador, lo que hacía en la época de los 1270 kilohertz en la Perla del Otoño. Luego tuve un paso corto con Todelar, cuando nace Radio Matecaña y era Radio Centinela. Radio Matecaña pasa a ser en Pereira la emisora básica del circuito libre de América, de Todelar. Y a nosotros nos llevan a una emisora que era una institución en Pereira como Radio Centinela. Allí se programó baladas. La idea era hacerle competencia a Radio Reloj, que era la emisora que en AM mandaba la parada en la Perla del Otoño. Y no fue supremamente bien. Allí trabajé con hombres reconocidos de la radio como Gustavo Adolfo Rentería, su hermano Carlos Alberto, con Juan Manuel González el Picoso, con Luis Elmer Castro Euse, con John Edison, Marulanda Peña, compañeros que pues luego continuaron en otros medios. Yo estuve ahí 2 años, casi los 3 años, volví al grupo radial colombiano y de ese paso del grupo radial colombiano en el año 85 más o menos, fugazmente llegué a Caracol Armenia, porque estaba en ese entonces Jorge Luis Cano como comentarista y necesitaba de una voz comercial y del apoyo de otro narrador más. Guido Escobar, costeño, era el narrador en la emisora quindiana, en Precones del Quindío, cuando las emisoras tenían unos nombres muy lindos. La de Caracol de Pereira era La Voz del Café y así sucesivamente en todo el territorio nacional. Allí estuve corto tiempo porque salió de la compañía Jorge Luis Cano y tuvimos que regresar Carlos Alfonso Riaño y este servidor a la ciudad de Pereira, con tan buena fortuna que me volvieron a enganchar en el GRC, pero ya había hecho mis toquecitos como narrador. En el grupo radial hacía de voz comercial, hacía preliminares de la época, y en el grupo radial viajé a Medellín, porque llegó Jorge Luis Cano y me quería tener en el grupo radial de Medellín. Allí tuve una estadía muy corta en el año 86. Haciéndote un Resulta, paréntesis, Gustavo, recordemos sí, que ahora que dices los nombres bonitos de las emisoras, eh, tú recordabas cómo se llamaba la de Armenia, cómo se llamaba la de Pereira, y recuerdas que la de Manizales se llamaba La Voz del Ruiz. la voz del Luis, claro que sí, la voz del Luis. Entonces son nombres que de un momento a otro cambiaron, que eran una marca, sobre todo nombres con sentido de pertenencia, con sentido de la región. Y fríamente
Caracol fue uno de los que empezó, Caracol Pereira, Caracol Manizales, Caracol Armenia. La nueva gente que iba llegando a la radio iba cambiando todo esto. Y por ejemplo, la de Medellín, La Voz de Antioquia, nombre sencillamente hermoso y maravilloso. En Bogotá teníamos, por ejemplo, Radio Continental. Entonces, unos nombres, esa creo que era de Todelar, Continental. Y así El sucesivamente, Nuevo Mundo, el de eso no. Caracol, Ah, y Nuevo Mundo, claro. Emisoras, porque era con ese al final, emisoras Nuevo Mundo. emisora Nuevo Mundo, sí. Emisoras Nuevo Mundo. Allí trabajó un tiempo muy importante un tío materno, un hombre de radio y de televisión con mucho éxito, como fue José Alarcón Mejía. Ah, Y, y por él tuve la oportunidad de llegar a conocer muchos artistas de la radio y la televisión. Cuando yo iba a pasar mis vacaciones de chico a Bogotá, él me llevaba a los estudios de Inravisión. Conocí a Autograph Stein, Consuelo Luzardo, Juan Pérez de Caicedo. Me tocó ver en directo el programa El Minuto de Dios con el padre Gabriel García Herrero. Me tocó ver una propaganda de Top, el detergente, con Otto Grafstein, que salía de blanco, cuello tortuga y con los modelos cantando. Cosas que me impactaron desde niño y que me marcaron de tal manera que decía, a mí esto me gusta. Me veía las cámaras, me llevaron al máster y mostrando cómo se movían los botones, cómo producían, bueno, infinidad de cosas que fueron enamorando a Gustavo Alberto Sanín Alarcón para el fabuloso mundo de la radio. Porque en el colegio y en la primaria yo oía radio, yo oía las transmisiones de fútbol y yo iba al estadio aquí de Pereira y yo veía a los narradores de la época, un César Augusto Garizábal, estaba arrancando apenas Carlos Antonio Vélez, llegaba muy nuevo Luis Alfredo Céspedes, estaba Daniel Alfonso Benítez, estaba Augusto Salazar Urrea, que era el gerente de Caracol, y así infinidad de personas de la radio que muy temprano conocí y ese, yo creo que ese gusanito me picó desde muy temprano y ya terminé mi bachillerato y me dediqué a la radio definitivamente, a hacer radio y luego televisión. Y aquí estamos caminando en estos Gustavo, pasos de libertad. aquí veo una cosa, fuera de la marca del Tato Sanín, que ya nos va a contar de dónde apareció ese Tato. Vemos una cosa, es la voz, una marca es la voz del Tato Sanín. Sí, ¿Esa señor. voz usted la educó o fue una voz que estuvo siempre con usted? La voz, bueno, el color de la voz siempre mantuvo una voz fuerte. Mi papá era un hombre de voz muy fuerte, cantaba muy bonito, pero el cigarrillo le ganó la partida. Y yo lo escuchaba desde muy niño, cuando nos tocó vivir unos años en Pasto, él cantando y tenía un timbre de voz muy parecido al del doctor como Ortiz Tirado. Ortiz Tirado. Entonces, más o menos, no sé si era la canción, él cantaba Muchacha de Risa Loca y yo lo veía de niño envuelto en frailejones y en toana, cantando con su sombrero y con su poncho, Muchacha de Risa Loca. Y la voz, no sé, ahora sí tuve para trabajar con profesores de técnica vocal, para mejorar mi vocalización, para mejorar mi respiración y aquí seguimos. Después de, ¿qué? Casi 45 años de estar en la radio, ya a los 45 empezaron a caminar, de los 38 en Caracol, pasé por Grupo Radial, por Todelar, en Super hice un sudamericano que me prestó Carlos Antonio Vélez, Armando Mocada, que era el narrador de Super de la época, y le fuimos comercial, pero le hacía el partido preliminar. Ahí a grandes pasos, echando un paso para adelante y otro para atrás, es más o menos el recorrido de Gustavo y Tarcosa. Y lo de la Bueno, y la voz, llegada a Medellín, ¿cómo fue para encontrarse con el maestro Weimar Muñoz? fue pedido de él porque estando en Caracol Pereira, en La Voz del Café, resulta que se hizo la Copa América en Brasil. Y el narrador de Weimar era Müller Eisman. Y Munera viajó con Caracol y resulta que en esa Copa América quedaron faltando unos partidos de la Liga Colombiana. Narré dos de Nacional y dos del Medellín. Por supuesto, nosotros nos desplazamos a Medellín con Luis Alfredo Céspedes, que sirvió de comentarista, y trabajamos.
Luis Alfredo comentando y este servidor relatando. Cuando Múnera, después de la Copa América, le dice a Caracol, no voy más con ustedes, me voy a independizar y voy a montar el supercombo del deporte en Radio Super en Argentina. Entonces, esto, esto mm, dio pie a que Oscar Rentería, que recién ingresaba a la gerencia deportiva de Caracol, le ofreciera mejor a Weimar nombres ya de recordación. Está una llamadita entrando, qué pena. Discúlpeme un segundito, por favor, No te don Rubén. preocupes. Estoy aquí. Entonces, Rubén, se dio la oportunidad y, y ¿cómo? Entonces Weimar dijo, no, no quiero narradores veteranos, yo quiero una persona joven para yo hacerla y, mejor dicho, una escuela para mí. Y resulta que un operador que nos había hecho la técnica había guardado las cintas, esas Ampex, y le mostró, las cintas a Weimar y Weimar le gustó y me dijo, este es el que yo necesito aquí en Medellín. Y todo perfecto. Mm, hizo el pedido a la cadena Caracol. Estaba, ¿quién en ese momento de la presidencia? Ah, Ricardo Alarcón. Me dijo, no, yo quiero que este señor llegue acá a Caracol y consiga el narrador para Pereira. Y así fue. Fui, me, me puse a las órdenes de Weimar, acepté el reto, iba al lado de un árbol que da mucha sombra, como ese Weimar, y empezó la carrera todavía de Gustavo Alberto Sanín. Allá, por intermedio de Weimar y el de Gabriel Cañas, es que adquiero el remoquete del Tato Sanín. En Nacional y Medellín hubo un jugador como el Tato González, que también jugó en el Pereira, y el Gabriel Cañas en un programa de Weimar se le acercó y le dijo, ¿qué tal Tato Sanín? Y Weimar dijo, uy, me suena. Y a partir de ese momento me nombraron a mí el Tato Sanín. Y el que pone el segundo apellido, que es la voz de oro de Colombia, un hincha de Santa Fe que le escribió a Weimar, se comunicó con Weimar, que estaba muy contento con la nueva adquisición en el reemplazo de Moner Aina, porque a la voz de Antioquia y a Caracol Medellín había llegado el Tato Sanín, la voz de oro de Colombia. Y dijo, Weimar, por aquí es. Y ahí fue el bautizo en el año 89 como Gustavo el Tato Sanín, la voz de oro de Colombia. Bueno, ¿y cómo fue ese amor que usted le tuvo a los equipos para transmisiones y todo? Porque parece que usted solucionó muchos problemas que se presentaron en las transmisiones internacionales. Pues hombre, simplemente es tener la voluntad, la pasión por hacerlo y el respeto por cada hinchada. Y la idea de Weimar es, me insistía, usted no puede ser narrador de una plaza, usted tiene que ser un narrador universal, usted tiene que estar al gusto, al paladar, al oído de un país. Y tratábamos de hacerlo, de hacer un relato neutral, mi sentimiento por Deportivo Pereira, porque fue el primer equipo que yo vi como niño en el Fortín de Leonera, aquí en la Perla de los Dunos. Pero esa fue la insistencia de Weimar. Mijo, usted tiene que ser un producto nacional, porque yo sé que la cadena se va a fijar en usted, y usted va a tener un futuro muy productivo gracias al empeño y a las ganas que usted le pone en su trabajo y vas a llegar muy lejos en el relato deportivo. Pero no es Y un ya reto fueron. muy difícil cuando hay esas voces tan lindas en Antioquia y en el resto del país. Sí, claro, pero el mundo es de retos, porque nosotros, por ejemplo, tenemos voces tolimenses que triunfaron en la radio colombiana y que fueron a Bogotá y llegaron a la cima. Alberto Piedrahíta Pacheco, por decir algo, el padrino. Eduardo Aponte, una voz noticiosa. Un hilense como Hernando Perdomo Che, Fernando Calderón España.
Gustavo Niño Mendoza, pues eran de Bogotá, pero la gran mayoría llegaban de Ibagué, de Cali, de la costa sobre todo, porque la costa fue un, digamos, una cuna de narradores. Edgar Perea era de la costa pacífica porque pues, él nació en el Chocó, pero se hizo gran figura en la costa colombiana. Roger Araujo, Rafael Enrique Araujo Gámez, Jorge Eliezer Torres, Edgar, bueno, tantos nombres y uno que me marcó a mí demasiado en la era de por ahí más o menos años 72, 73 en Pereira, que era César Augusto Garizaba, una voz Una sencillamente preciosa. hermosa, con un volumen que yo de niño iba al estadio de Pereira, porque el Pereira le hacen el estadio moderno en 1971, de Hernán Ramírez Villegas, y allá transmitía desde las cabinas y yo poco miraba la cancha por mirar los locutores de la época. Y el que más me atraía a mí era César Augusto Garizaba Puente, una Yo tuve voz, la un cañón. oportunidad, Gustavo, de entrevistar a César Augusto, porque yo trabajé en La Patria. Sí, Yo señor. soy de Neira y yo trabajé en La Patria de Manizales y precisamente Javier Giraldo pidió que para la sección que teníamos de farándula lo entrevistáramos, porque esa voz era preciosa. Sí, sí, sí. Él no dejó muchos amigos, digámoslo así. Fue muy parco en muchas cosas, pero a la hora de entrar al aire era, era más que un cañón. Era una cosa impresionante, la voz de César Augusto Garizaba Puentes. Aquí el Bueno, Pereira vámonos estuvo, ahora con el Tato Sanín, porque tú sabes que sí, esto del tiempo que nos dan en estos streams no son muy largos, que digamos. Entonces, a ver, ya estamos en Medellín, se llama el Tato Sanín, es la voz de oro de Colombia. ¿Cómo salta al ámbito nacional e internacional? al ámbito internacional, bueno, todo va a la catapulta de ese empieza en Caracol. Cuando estaba yo en Caracol Medellín, el lanzamiento del Tato Sanín tenía que ser por todo lo alto. Y se dio la oportunidad previo a una Copa, la final de la Copa Libertadores de la Copa Intercontinental, perdón, la Copa Intercontinental, donde Nacional se había ganado por ser campeón de la Copa Libertadores su cupo. Me enviaron un mes a Europa y mis compañeros de trabajo fueron Oscar Rentería y César Augusto Londoño. Yo transmití previo al partido en Japón, en el Estadio Nacional de Japón, ahora reformado completamente, cuatro partidos del Milan. Y los comentaristas eran Oscar Rentería y él me decía, usted tiene un futuro inmenso, usted va a llegar muy lejos. Y, y en verdad que tuve muchos años de un liderazgo, de ser el narrador número uno de la cadena hasta el 1 de febrero de este mes. Y muy contento, pero yo tenía un entorno de estrellas. Yo parecía el niño mirando un arbolito llena de luces, un arbolito de Navidad. Edgar Perea, Jaime Aristizábal Loza, Benjamín Cuello Enríquez. Luego llegó Jorge Eliezer Campuzano, Sergio Ramírez, Juan Manuel González, estaba Alfredo Castro, así como por encimita el recorrido de todos estos locutores que Marco llenaron Antonio los Bustos radios le tocó, sí. con Marco Antonio. Yo le alcancé a hacer post comercial a Marco Antonio Bustos, pero no tuve la oportunidad de trabajar bueno, él estaba en Bogotá y yo estaba recién llegado a Pereira Caracol. Fuimos compañeros de empresa, pero compartimos relativamente, fue muchos viajes, porque Marco Antonio estuvo por Todela, estuvo por RCN, estuvo por Colmundo Radio, estuvo por Super, pero fue otro de los grandes, de los sectores narradores. Bueno, en este momento, si le preguntaran al Tato Sanín, después de tantos años en la radio, ¿quién fue esa luz? ¿Quién le abrió esa puerta para que llegara a donde está en este momento? Mire, el que hizo toda la fuerza fue un técnico de basquetbol, cuando estaba yo en la selección de Zarata, de Pereira, que fue Raúl Arango, que le dijo al gerente del Grupo Radial Colombiano, yo tengo un jugador en la selección que imita voces, narra los partidos y le canta a uno los goles de la jornada cuando eran todos los domingos a la misma hora. ¿Por qué no le das una invitación y era esa Jaramillo a que fuera el Grupo Radial Colombiano, que se hubiera el presidente de la Liga Risaraldense de Básquetbol? Y casi que como que no aceptó el reto
Hasta que me decidí un día que salí del colegio sobre las 6 de la tarde, me fui para la emisora. Y la primera persona con la que yo me encontré fue comentarista mío por casi 18 años, Pedro León Londoño. Ya era comentarista, que hacía turnos en la emisora, y él fue el que me enseñó a manejar consola, a darme consejos, que luego fue mi compañero por muchos años. Desafortunadamente falleció ya hace rato, pero él tenía también una calidad. Yo lo molestaba mucho porque él era muy delgadito, le decía huesito con carne. Yo, necesitamos una voz para este cuerpo. Y digo yo, no, es al revés, necesitamos un cuerpo para esta voz. Y era Pedro León Borgoño y Aristide, que lo recuerdo con mucho cariño, como si fuera un hermano en esas épocas de comienzos, que luego fue mi compañero por mucho tiempo en Caracol. Cuando ya llega a Caracol Nacional, ¿qué recuerda fue lo primero que hizo? No, a mí me tocaba, por ejemplo, ir a reemplazar a Edgar Perea, luego reemplazar a Jorge Eliezer Campuzano. Campuzano me reemplaza por primera vez a mí en Caracol cuando me ofrecen ser el director de Pereira porque Luis Alfredo Céspedes se iba para RCN, entonces llegó Campuzano a Caracol, porque trabajó muchos años en todo el área en RCN. Y cuando llego a Bogotá, nunca me quise quedar en Bogotá. Yo les dije, mire, yo les saco todo el trabajo que ustedes quieran desde Pereira. Ya estaba la era del doblaje, que era, a hoy sería garantía total, porque hoy es lo que más se hace en la narración deportiva yo creo que del mundo, porque también los europeos doblan con mucha facilidad. Entonces evitan el viaje, evitan costos, manutención, y ya con una buena pantalla y con buen internet, usted puede relatar el partido de cualquier estadio en el mundo. Claro, la esencia nuestra que me causó mucha molestia a mí porque en un momento de Caracol no llevaban los narradores, dejaban en Bogotá para que fueran comentaristas, entonces iban los reporteros del noticiero, iban los muchachos de Radioactiva, de 40 principales, y los narradores amarrados hasta que puse un trino, un posteo, como dicen hoy en la X, volvería a los estadios de Colombia con o sin Caracol. Y más me demoré en ponerlo, en colgarlo, que en llamar la presidencia, decir, necesitamos hablar con usted. Yo, sí, yo hablo con el presidente de la compañía, me enviaron tiquetes y les dije, señores, yo me voy de Caracol. Digo, usted no se puede ir. Ya afortunadamente existía una oferta de RCN Televisión del señor Reyes, que era presidente de la época. Y yo le dije, mire, yo tengo que irme ahora más tarde a las oficinas de RCN Televisión, porque yo ya hacía partidos con Win. Y me dijo, me quieren tener como el narrador uno de RCN Televisión. Y ellos hicieron hasta lo imposible, mejoraron el sueldo del Tato, y el Tato continuó. Yo di las gracias a RCN y yo será en otra ocasión donde se dé la oportunidad para llegar a trabajar en esta Oiga, Tato, pero casa. es que últimamente han sucedido cosas muy raras con ustedes. Primero, a Ujú. ustedes los cogen el grupo que era de Caracol, que estaba en Win, Sí, los hacen salir de Win y se los lleva a Caracol. sí, señor. Posteriormente, usted se enferma y ahora le dan esta noticia que estamos hablando con usted por una cosa muy sencilla. Han salido muchos locutores y narradores y gente buena de la radio, de las diferentes emisoras, de las diferentes cadenas, pero resulta que nadie se había vuelto tan viral como usted. Pues hombre, es una satisfacción que la gente opine. Mire, yo le comento a Anto Rubén Darío y agradecerle esta entrevista, hombre, porque es muy bueno contar las cosas. Cuando el Tato Sanil le dice el médico, el cardiólogo, es una operación de vida o muerte porque usted está muy complicado. Usted porque está vivo, usted porque no le ha dado un infarto, por cosas de Dios, digo yo. Me salvó el deporte. Fui baloncetista, jugué al fútbol, tenis de mesa, tenis de campo, voleibol. Me ha gustado los deportes siempre. Y ahora último de grande me ha gustado mucho la bicicleta. Tuve que pararla por un inconveniente. Operación a corazón abierto, como dice. Y gracias a Dios me quedé muy bien operado y muy recuperado. Y por eso digo yo que hay tanto para rato. El despertar en redes fue una cosa arrolladora y me sentía tan recuperado porque era como un remedio. Cada mensaje, te apoyamos, te queremos, para adelante, hay tato para rato. Ahí nació el tato para rato y dele y dele y dele. Pero lo que ha despertado
el Tato Sanín a nivel de redes, mi sacada de Caracol, porque me sacaron de Caracol, ha sido una cosa triplicada, cuadruplicada a lo que fue cuando tuve la operación a corazón abierto. Una cosa tendencia en los días, la gente marcando, los colegas que al aire no emiten un saludo para nadie porque ellos están en su trabajo y he recibido un apoyo de Hernán Peláez, de Iván Mejía, de Carlos Antonio Vélez, que ha estado al pie de la jugada, Esteban Jaramillo, César Augusto Londoño, me ha llamado mensajes de Adolfo Pérez, bueno, de la gran mayoría que yo trabajé, Guillermo Montoya, la familia de Pedro León Londoño. Bueno, ha sido una cosa brutal, Rubén, donde uno dice, ¿por qué me reforzaron? El pueblo me está levantando otra vez y yo no me quiero retirar, porque tanto para rato. Yo quiero seguir narrando, yo quiero seguir útil y llenar de emociones, sea el radio o la pantalla de televisión, al que me quiera contratar. A ver, Gustavo, esto me Disa, llama mucho la atención. Se fue Iván, que fue sí, cuando fue el gran escándalo, cuando se fue a Van y se claro, fue el aire de Caracol, pero nota que ellos sí, hubo comentarios locales y común y corriente, pero es que lo suyo, si yo estoy al frente de usted hoy, es porque la agencia donde nosotros trabajamos a nivel internacional preguntó, ¿y qué fue lo que pasó con el Tato? Tienen unos grandes recuerdos de las narraciones, de lo que hay, aunque lo sí, notan mucho y lo marcan con su equipo, con el Pereira porque dicen que claro, usted es el alma, vida y sombrero, como dicen, del Pereira. Pero llama la atención que esto esté sucediendo en este momento, porque como decíamos, no es raro, yo trabajé en el tiempo y salí en el tiempo, yo trabajé en Caracol y salí de Caracol, trabajé en diferentes empresas en semana y todo y salí y la cosa fue normal. Pero nota que en este momento sale el Tato y se vuelve viral, se vuelve, bueno, ¿qué fue lo que pasó? bueno, correcto. Mire, Rubén, qué pena, es que aquí me están dando un mensaje de todos los que me llegan por un lado y por el otro para una nota en televisión que tenemos por el canal regional. El Tato sale mmm, sorpresivamente. Yo digo, yo quedé en shock. Yo me pensiono y mi punto de partida en Caracol por ley fue 17 de octubre del 2024. Entonces, Caracol, ¿qué dice? Por intermedio del señor León Camacho, que es el que ha tenido la comunicación directa. Nunca la tuvimos con el director de deportes, porque yo hasta lo molestaba. Venga, yo le tomo una foto a usted para decir que usted es mi director de deportes. Era un poco irónico, pero era simplemente un mensaje que yo le mandaba de que estuviera más pendiente de nosotros y bueno, allá ellos, que hagan lo que quieren. Resulta que Camacho le dice, Tato, hoy es viernes, lo espero el lunes a las 9 de la mañana en la oficina, necesito reunirme con usted. Inmediatamente dije, y sacaron al Tato. Le dije a mi señora, veo, voy a la reunión. Yo llegué, cuando veo en la oficina de gerencia de Caracol, la persona de John Camacho, y le dije, ¿me venís a sacar, cierto? Me dijo, hermano, desafortunadamente sí, hemos tenido una crisis en el 2024, económicamente no nos ha ido bien. Él mismo me había hecho contrato en noviembre del año pasado para que yo continuara por servicios prestados. Un contrato muy, pero muy beneficioso para mí, para mi familia, para mi señor y mis hijos. Y yo me quedé tranquilo, me fui a mis vacaciones, disfruté mis hijos, un mes por fuera, regresé. Y el día de mi cumpleaños con Caracol me dan la tarjeta me acordé del 88 y ahora me acuerdo del 2025, primero de febrero, que me dicen no más. Entonces, Vlad, de parte de John Camacho, mano, a lo mejor yo, ya me toca jubilarme este año y yo no siga, pero Rubén, el tono o el momento es el que duele, porque yo amo lo que es Caracol Radio, eso, Caracol Radio, donde compartí con lo más granado del periodismo deportivo, con lo más grande del periodismo deportivo, por los estadios del mundo. Duele es que no haya siquiera hombre, muchas gracias, o una carta, así sea de despido, pero dando las gracias. No, de parte de la presidencia de Caracol no existió, ni de la dirección de deportes. Sí, mis compañeros del fenómeno del fútbol llamaron, mensajes pendientes,
Tato, estamos dolidos, muy tristes. Yo, hermano, la vida continúa. Ustedes están allá, yo estoy por fuera. El día de mañana nos podemos encontrar. ¿Quién sabe bajo qué techo? Pero sigamos el camino. Esa es la realidad y la salida del Tato San de Caracol. A ver, hay tato para rato, vamos a tener que llamarlo más adelante cuando ya sepamos dónde ha aterrizado del todo, porque sabemos que va a seguir haciendo bulla y pues la vida y la voz y todo con ese corazón nuevo que tiene, pues usted lleva una mano de ventaja a todos los seres humanos en este momento con eso y con su manera y con su carisma que tiene. Tato, una vez me dijo a mí alguien, nosotros servimos hasta que servimos en las empresas y después nos dicen adiós sin decirnos gracias. En este momento que está tan mal la radio en Colombia y que se vaya una voz como la suya, pues duele mucho. ¿Qué le decimos desde Reporteros Asociados? Estamos con usted, esperamos todo lo que va a hacer y ese gran proyecto que tiene en este momento con el streaming, con su programa en las redes y toda la cosa, que está formando ese gran equipo, ojalá sea un éxito total. Pues Rubén, a ustedes mis gracias, que me tienen en cuenta, porque este es un bello detalle. Mire, esto para mí es una carga, esto es una carga, una batería importante, un abrazo virtual a la distancia. A ustedes como colegas, gracias por tenerme en cuenta, pero vamos a seguir para adelante, porque cuando tenga la noticia, créame Rubén, que le escribo, le digo, esta es mi nueva casa, Rubén. Espero servirles desde allá con todo cariño y simplemente como me criaron a mí ante el Todopoderoso, este momento es un Dios les pague para ustedes. Gracias por esa nobleza que tiene, porque yo creo que los hombres, además de ser profesionales, debemos de ser personas y debemos de ser nobles. Tato, un abrazo grande de parte de toda la gente de Reporteros Asociados del Mundo. Hay Tato para rato y estamos pendientes. Gracias por estar con nosotros este día. Don Rubén Darío Mejía Sánchez, completico. Muchas gracias, amigo, colega. Le agradezco este momento y seguimos en el camino de la vida. Que la pasen bien todos.